Bueno, nos acompaña Lila Vega, ella es integrante de la red de madres, padres y representantes. Y muy a propósito, Lila, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente y compartir con los televidentes de la primera emisión del noticiero de Televen. Muy a propósito de la situación que se está viviendo en este año escolar, particularmente singular. Ya en años anteriores, escolares me refiero, se presentaron situaciones de irregularidad, de hechos no deseables dentro de lo que es la formación de los estudiantes, pero este año escolar ha sido particularmente muy duro. ¿Cómo estás viendo, cómo están examinando ustedes esta situación y qué piensas? ¿Cómo van a finalizar nuestros muchachos el año escolar? Sí, obviamente. Bienvenida. Gracias. Obviamente han sido años muy difíciles los últimos años en general por muchas circunstancias, pero este ha sido particularmente difícil. Y tal vez lo primero que hay que hacer desde cada comunidad educativa, desde cada escuela, es entender y valorar que esto no termina hoy, que esta situación, particularmente el tema de la crisis eléctrica, se va a prolongar y que tenemos que buscar soluciones de mediano plazo para mantener las escuelas abiertas y garantizar, en la medida de lo posible, el derecho a la educación de nuestros hijos. No pareciera que haya una conciencia clara de parte de las autoridades del gobierno sobre la importancia de mantener a las escuelas abiertas. Incluso parece haber una ignorancia total sobre cómo funcionan en efecto las escuelas. Es decir, muchas escuelas tienen años funcionando con un servicio irregular de luz, pero lo que se necesita en un país tropical como este es una ventana abierta que entre la luz y puede ocurrir el hecho educativo. Más serio, sin embargo, es el tema del agua, Sí. que depende en buena medida del servicio eléctrico, pero todos, en cada uno de nuestros hogares, hemos aprendido a vivir con la restricción de agua, y eso también puede suceder en las escuelas. Entonces, declaraciones como la del ministro Jorge Rodríguez diciendo que en estos 3 días post Semana Santa las actividades en las escuelas en las tardes no van a ocurrir. Bueno, 3 millones de niños estudian en las tardes. ¿Será que no sabe que eso está pasando? Por otra parte, suspende las actividades en las escuelas porque las escuelas son un gran sitio de consumo eléctrico. Eso va a resolver la crisis eléctrica. Hay que regresar un poquito y hay que aterrizar en cada escuela y ver qué necesita cada escuela para seguir operativa. Ahora, fíjate el tema que te decía, que es el tema académico, ¿no? La formación de los niños, la formación de los muchachos, de los adolescentes, de la primaria, del bachillerato, bueno, de las universidades obviamente también. ¿Cómo queda? O sea, ¿cómo concluye este año escolar? Se habla, no sé si tienes información, Lila, de una extensión probable hasta el 26 de julio. ¿Eso corrige el entuerto? No lo corrige, y no lo corrige por muchas razones. Una de ellas es porque con una suspensión tan prolongada de actividades como la que tuvimos en el mes de marzo, y continuada, Y lo que se viene arrastrando desde el inicio mismo del año escolar. Además, se detienen procesos, es decir, lo que estaba pasando en el salón de clases se fue para el congelador y se empezó, un congelador además sin luz, que empezó a derretirse, es decir, no logró consolidarse, hay que retomarlo. El tiempo perdido nunca se recupera. Y estas horas, estos días que hemos perdido en cada una de las escuelas, no tiene vuelta para atrás. Por supuesto que hay actividades remediales que podemos implementar. Ojalá el Ministerio de Educación decida flexibilizarse y abrir las puertas a una posibilidad de recuperar tiempo, que incluye no amenazar y no castigar a las escuelas que están haciendo un esfuerzo por mantenerse abiertas y atender a la población de su Fíjate que comunidad. se hicieron, eso tiene que ver con lo que señalas, se hicieron advertencias, se han hecho advertencias, incluso por estos 3 días que culminan en el día de hoy, miércoles, que si no se ajustaban pudieran ser objeto de alguna penalización, porque algunas escuelas el día lunes, a pesar de que vino un tuit que decía que, bueno, van a estar hasta las 12, algunas escuelas no tenían claridad ni precisión, ni tenían oficialmente por escrito, ¿no? Algo que dijera, mire, ustedes van a dar clases hasta las 12 del mediodía, y dieron sus clases normales. Entonces parece que les advirtieron, entonces el día martes y hoy miércoles tendrán que finalizar a las 12 del mediodía, pues. ¿En qué mundo se entiende que un supervisor educativo, la autoridad que debe acompañar el proceso educativo de una escuela, sancione una escuela o amenace a una escuela porque recibe a sus estudiantes y los atiende? Es decir, eso no se entiende. Por otra parte, yo creo que esa decisión de mantener la escuela abierta, de hacerlo a pesar de las dificultades, tiene que ser una decisión no del director de la escuela, sino de la comunidad educativa. Es decir, la red de madres, padres y representantes invita a las comunidades educativas a reunirse, convocar a los maestros, convocar a los estudiantes, identificar cuáles son los problemas que tenemos que estar abordando para mantener operativa la escuela y asumir esa decisión. La comunidad educativa, además, invitar al supervisor educativo a entender
por qué tenemos las puertas abiertas y qué hemos hecho para que en nuestras escuelas se den las condiciones para que haya una actividad escolar. Ahora fíjate, agrégale a esto, va a pasar el día miércoles y de repente no es de extrañar que frente a la situación del sistema eléctrico nacional decida el gobierno nuevamente recortar el periodo. Sí, yo creo que En los próximos días, en las próximas semanas. Uno no sabe porque tampoco tenemos una información clara y definida de qué es lo que está pasando con el sistema eléctrico nacional. y eso no se entiende. Es decir, el ministro Jorge Rodríguez tendría que decirnos cuál es la lógica detrás de cerrar las escuelas. ¿A quién se protege cerrando las escuelas? ¿Al sistema eléctrico? Esos son los grandes consumidores de electricidad. Esa es la lógica. Entonces se abre un debate sobre, bueno, un momentico, ¿cómo hacemos para proteger el consumo eléctrico? Tal vez las escuelas son más bien el mejor sitio para aprender a conservar la energía. En vez de tener 200 luces prendidas en cada uno de los hogares en donde están los niños sin hacer nada, porque no están en su escuela, pues tenemos esas luces apagadas y tenemos las luces de la escuela que son mucho menos prendidas para atender además un derecho. Ahora, no hay, digo no solamente de parte de la red de Lila, sino también en términos generales de las organizaciones que agrupan a padres y representantes, no tienen ninguna información clara. Las escuelas, sean públicas o privadas, no tienen una información clara de lo que está pasando. No. Simplemente, bueno, si hay un problema con el servicio de energía eléctrica, tal y cual, y bueno, y por eso tiene que restringirse. Ahora, lo que sí hemos visto es que muchas escuelas han decidido ser autónomas en ese sentido, es decir, respetar su vocación, que es atender a los muchachos, e identificar cómo hacemos para trabajar, para atender a nuestros muchachos en las mejores condiciones posibles. Han convocado a la comunidad, a los vecinos, han acopiado recursos para mantenerse abiertas y lo han hecho de manera exitosa. La tarea ahora es convencer a las autoridades de no sancionarlos por hacer lo que es su misión, Sí, que es pero educar. vamos a hacer una pausa, Lila, y vamos a regresar enseguida. Estamos conversando con Lila Vega, quien es integrante de la red de madres, padres y representantes. Bien, continuamos con Lila Vega. Ella es integrante de la red de padres, madres y representantes. Tú mencionas, Lila, el tema, esto tiene que ver con la higiene, ¿no? El problema del agua potable fundamentalmente. ¿Cómo se está trabajando en las escuelas? ¿Qué información manejas en ese sentido? ¿Qué esfuerzo están realizando para poder enfrentar esta situación? Sí, a propósito justamente de esta entrevista, recibí mucha información de escuelas que están haciendo esfuerzos titánicos, como los que hacemos cada uno de nosotros en nuestros hogares para mantener un acopio de agua que les permite estar operativos. Sí. Hacen cosas como tener pipotes, reservar, a veces algunas escuelas han logrado tener una pequeña planta eléctrica que mantiene operativa la bomba de agua. Esa es una opción, pero el tema es dónde consigues el agua. Y como cada uno de nosotros en nuestros hogares, cuando llega el agua, se abren todos los chorros para tener pipotes, para llenar vasijas, para llenar recipientes, para tener agua. Sí. Y muchas escuelas están claras en que eso es importante. La otra oportunidad detrás de esta escasez de agua es aprender cuál es la importancia del agua en la higiene y enseñar a los niños a usarla adecuadamente. Es decir, el piso no tiene que estar coleteado, las manos tienen que estar limpias. Es decir, si tienes 2 litros de agua es para lavarte las manos. Hay cosas que pueden esperar en el baño, otras que no. Sí. Y esa es una oportunidad para aprender y además para ser responsables juntos de una cosa que es un bien común, que es el agua que tenemos en nuestras escuelas. Entonces, por supuesto que es muy difícil, pero hay una oportunidad ahí también. Ahora, ¿tú tienes alguna información, Lila, sobre dónde se están presentando las mayores deficiencias? ¿En las escuelas del sector público o en las escuelas del sector privado o sencillamente en ambas? Claro, el tema es que buena parte de nuestras escuelas del sector privado, no sé si el número es un 60 o 70%, se encuentran en el estado Miranda, en la región metropolitana, que ha sido protegida de la severidad de los apagones. Entonces, sus acopios de agua y de electricidad o su servicio eléctrico se han sido preservadas. Sin duda, esto impacta de manera mucho más intensa y severa a las escuelas del sector oficial, que ya han venido manejando estas restricciones desde hace mucho tiempo. Esta no es primera vez que una escuela está sin luz toda una mañana o toda una semana para su operatividad y pueden mantener sus puertas abiertas, es decir, no hay mayor impedimento. Si logramos resolver el tema del agua, no hay mayor impedimento para que una escuela esté abierta con sus maestros y sus estudiantes trabajando el derecho a la educación. Y sobre la educación pública, es decir, las escuelas del sector público, ¿qué información manejan? Es justamente esa, hay severas dificultades, porque además
está el otro tema, es decir, la escuela es posible porque el maestro está ahí. Si tú puedes tener una escuela sin luz, incluso sin agua, a pesar de las dificultades, lo que no puedes tener es una escuela sin maestros. Y nuestros maestros tienen severas dificultades en llegar a la escuela, porque primero tienen que acopiar agua en su casa, tienen que ver cómo hacen para llegar a la escuela, tienen que tener comida en sus hogares también, tienen que atender su vida cotidiana. Entonces, tal vez los maestros son el punto más débil o más vulnerable para mantener la escuela abierta. Y nos toca a los padres apoyar a esos maestros. Nos toca en este momento protestar y exigir mejores condiciones de trabajo para ellos, pero nos toca ver cómo hacemos para que puedan trabajar con nuestros hijos de la mejor manera posible. Ahora fíjate, ¿tienes alguna información, por ejemplo, sobre cómo esta contingencia ha afectado la estampida, es decir, la diáspora de maestros? ¿Cómo se está reflejando esto en el ausentismo escolar? O sea, ¿están faltando? ¿Cuántos muchachos no están recibiendo clases? En fin. Sí. Es difícil valorarlo porque no hay manera de tener cifras exactas. En el Zulia, tengo entendido por la información que manejaron, simplemente por la cotidianidad que recibimos en el ejercicio de las noticias, que es muy alta. Sí. O sea, la cosa en el estado Zulia es realmente muy grave. Tienen el agravante, además de la temperatura, que hace muchísimo más difícil el desarrollo de cualquier actividad. No tenemos cifras oficiales, pero sí una retroalimentación de lo que está pasando en las escuelas, y sin duda el ausentismo es muy alto, tanto de estudiantes como de maestros. Pero esta situación no se va a terminar mañana. Sí, sí. Esto va a permanecer. Entonces tenemos que porque aprender. La recuperación del sistema eléctrico no va a ser tan fácil. No va a ser fácil. Yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo para poder terminar este año escolar, pero prepararnos para un próximo año escolar también con dificultades, porque no podemos recuperar el sistema eléctrico, aún con la voluntad y toda la inteligencia para hacerlo, no se va a recuperar en una semana, un mes, 6 meses. Ahora, en ese sentido, ¿qué orientación, qué pautas en términos generales se les pudiera dar a los padres y a los representantes? Sí, lo primero es que tener claro, uno, que esta situación va para el mediano plazo. Y en segundo lugar, que no hay manera de reemplazar el tiempo perdido y que tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo por mantener la escuela abierta. Una vez que tengamos claro eso, podemos trabajar con cada uno de los integrantes de nuestra comunidad educativa, identificar cuáles son las trabas o dificultades para mantener las escuelas abiertas, acopiar recursos y mantener las escuelas abiertas. Ahora, no es fácil, ¿no? No es. Porque si a eso le sumas adicionalmente el tema económico, el tema de la crisis social, el tema también que de alguna forma toca a las escuelas, el de la ayuda humanitaria, porque tiene que ver con... Ese es un punto interesante. La ayuda humanitaria, por supuesto, está destinada a los grupos más vulnerables, y este es uno de ellos. Claro. Es decir, las escuelas, nuestras escuelas, forman parte de esos grupos vulnerables. Ojalá buena parte de esa ayuda humanitaria llegue a las escuelas. Bueno, ojalá. Te agradezco mucho, Lila, que hayas dado toda esta información, que hayas compartido todas estas inquietudes. La verdad que hay una preocupación general por lo que está ocurriendo con el sistema educativo venezolano, agravado todo ello por la contingencia en el servicio de energía eléctrica. Lila Vega, quien es integrante de la red de madres, padres y representantes. Nos vamos a una pausa. Al retorno, como de costumbre, arte y espectáculos en lo actual.